Muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí uno reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo y de pie a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar con la reunión el día de hoy. El tema, a ver, es comunicación padre e hijos, estilos de crianza. Para eso nos acompaña el doctor Víctor Hugo, el que vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención, su tiempo. También están conectados en línea. Y bueno, pues este es un tema muy interesante como muchos. Solamente quiero hacer una redirección del tema porque hablar de padres e hijos, pues los hijos tienen varias etapas. Hay los hijos infantes, hasta de los 5 a los 12 años. Bueno, están los bebés, ¿no? Luego vienen los infantes, de 5 a los 12. Luego vienen los prepubertos de los 12 a los 13, 14. Luego vienen los pubertos de los 15 a los 18, que son los adolescentes. Y luego hasta los 17, después vienen ya los jóvenes en su primera etapa de adultez, entre los 18 y los 21. Y luego vienen ya los jóvenes adultos de los 23 hasta los 27 años por ahí, ¿no? Entonces, como son varias etapas y algunos jóvenes están bajo la tutela de sus padres hasta edades muy altas, entonces este asunto de comunicación padres-hijos y de crianza, pues tenemos que redefinirlo. Entonces, hoy, como vamos a ver algunos esquemas de formación, creo que vamos a empezar un poquito por la etapa de los niños. Probablemente toquemos alguna de adolescentes. Y la próxima semana, quizás, digo, el día de mañana o en otras sesiones veamos lo que es la crianza de hijos adultos, hijos que están en la universidad, hijos casados que ya tienen hijos, o sea, criando nietos, pues la crianza de los padres ya con los hijos criando sus propios hijos. Y son otro tipo de interacciones, de comunicaciones muy diferentes, muy diferenciales. Pero hoy vamos a establecer las bases y vamos a empezar, ¿no? Aunque esta no es la primera lámina que quería poner, pero es un error de secuencia, igual aplica, ¿no? Entonces vamos a ver algunos estilos de crianza. Entonces acuérdense que los padres biológicos y los padres de crianza son dos cosas muy diferentes. La biología pues es la genética y la genética establece y determina ciertos patrones, no propiamente conductuales, pero sí de los gestos. Por ejemplo, cuando vemos un hijo decimos, mira, tiene la misma sonrisa que el abuelo, mira, tiene la misma manía que la mamá, mira, tiene el mismo estilito que... Pero la ciencia corrobora y comprueba que si un hijo biológico es adoptado por una familia desde su nacimiento, que no sea papá y mamá, va a tener el carácter, la conducta y la moral de la familia de crianza, no de los padres biológicos. Entonces, este asunto de criar tiene más que ver con conductas, con principios, con valores y con moral que una cuestión propiamente biológica. Lo aclaro porque en nuestra sociedad hay ese formato de personas que fueron criadas por los abuelos, que fueron criados por los tíos, que fueron criados en un hogar, una casa hogar. Entonces la crianza tiene mucho que ver, pero al final de cuentas crianza se tipifica, se traduce
como recursos morales, psicoemocionales, obviamente afectivos, de conductas, de principios, de valores, de moral. Y es lo que vamos a investigar hoy. Hoy no nos vamos a meter en la biología, sino en la parte moral, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunos estilos de crianza. Continuamos con la lámina. Bueno, están los padres autoritarios. Esto es una cuestión sociocultural. Ahorita voy a explicar por qué es sociocultural. Padres autoritarios número 2, padres permisivos, que sería el otro extremo. Y luego el tercero, que son padres con autoridad. Usted se preguntará por qué en la crianza empezamos a trabajar con el principio de autoridad. En esta lámina no lo tengo, pero en uno de los temas que vimos anteriormente dijimos que la autoridad es un principio eh, o una norma que construye nuestras vidas, porque la autoridad hace cosas importantes por nosotros. Digo socioculturalmente porque cuando hablamos de autoridad, de un formato social, de repente hay mucha gente que está resentida o dolida con la autoridad, no quiere saber nada de la autoridad, sea política, sea social, y es porque seguramente en su casa ellos no tuvieron una, una definición o una relación correcta con la autoridad. Es más, en los grupos de recuperación, la palabra ingobernabilidad es un principio totalmente directo con la autoridad. Una persona ingobernable no reconoce los principios de autoridad. Hablando de autoridad, nosotros somos autoridad para nosotros mismos. Y, por ejemplo, déjeme ilustrar, nuestro sistema biológico es una autoridad para nosotros. Y si nosotros violamos los códigos de cuidarnos, de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias. Decimos, es que eres un ingobernable porque no te dejas gobernar por lo que tu cuerpo te pide. Tu cuerpo te pide descanso y lo ignoras. Violas un código. Tu cuerpo te pide comida sana y tú violas ese código. Entonces, al final de cuentas, eres un ingobernable porque no hay nadie que te sujete. Y la palabra sujeción, las reglas y las normas sujetan. Es como un bulto o los que hemos viajado en carretera con muchos bultos, hay unos cintos que se ponen, unas correas, y eso le jala a uno y eso sujeta. Y eso lo que hace es que da seguridad que en la carretera no se caigan las maletas. Y dices, pues si las maletas hablaran dirían, yo quiero y suelta. Pero a lo mejor una de esas, como los chicos que viajan en la caja de una camioneta, corren un riesgo. Y los papás le dicen, hijo, necesitas sujetarte bien, porque si no te sujetas bien, por ejemplo, el cinturón de seguridad es una norma de la autoridad. ¿Quién impuso esa norma de autoridad? Las compañías automotrices, pues las autoridades competentes de vialidad dicen, es que el cinturón te protege, pero mucha gente le incomoda, ¿verdad? El cinturón. Yo tengo un amigo que se sube y pone el cinturón así y ya se sienta. Y le digo, ¿y por qué no te lo pones? No, es que es muy enfadoso, dice, estarse poniendo y quitando el cinturón es un problema. ¿De verdad que no te gusta que te estés sujetando el cinturón? Le digo, pero a la hora que tengas un accidente, vas a entender que ese cinturón que te sujeta te pudo haber salvado la vida. Entonces, en nuestra vida natural es lo mismo. Las autoridades nos sujetan, pero nos sujetan para un bien. Es decir, ponen límites y los límites nos dan seguridad. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un estrado que está a desnivel del piso y bueno, se entiende que está diseñado para este efecto, pero si no tuviera un barandal, si esto fuera ahí como allá en la lomita, ¿no? Y que no hubiera un barandal, yo corro un riesgo, pero el barandal es un límite que me protege de caerme, me da seguridad y es un límite. Y mucha gente se quiere asomar y dice, si te asomas mucho y transgredes el límite que es la cerca, te puedes ir de boca y te puedes caer. Estoy haciendo ejemplos muy, muy burdos, pero quiero que entiendas que la autoridad nos sujeta, que la autoridad nos limita y nos norma, pero precisamente eso es lo que nos hace que tengamos una vida segura y se llama gobernabilidad. Entonces, una persona gobernable se sujeta a la autoridad. Por eso empezamos los estilos de crianza con la autoridad. Voy a dar algunos tips, algunos eslogans muy importantes y de verdad son muy importantes. Quizás lo sabes, quizás no. Entonces, la primera autoridad de nuestra vida, la primera, fueron nuestros padres. Entonces, cuando vemos a una persona ingobernable, tenemos que preguntarle, oye, ¿cómo te criaron tus padres? Y, por ejemplo, ahí ya venimos a los padres autoritarios. Un padre autoritario
fue un padre que ciertamente con la buena intención y el buen deseo de cuidar a sus hijos, los vulneró, los dañó, transgredió sus límites de ellos, aunque los límites nos dan seguridad, también las personas tenemos algo que se llama espacio vital o sentido de propiedad o de pertenencia o sentido de individualidad. Y a veces sucede que podemos violar los límites que le dan seguridad a otra persona, o sea, queriendo ayudar, podemos perjudicar. Es como si, no sé, si yo quiero ayudar a alguien que se está cayendo y lo jalo muy fuerte, mi intención es positiva, el deseo es bueno, pero a lo mejor le zafo el brazo y a lo mejor solamente la caída le genera un raspón, pero el tratar de levantarlo le zafó el brazo, entonces le generó un problema mayor que el que tenía, porque no sé cómo ejercer la ayuda. Entonces, como la autoridad nos ayuda, si no somos sabios, un padre autoritario podría bien estar violentando a sus hijos, forzando sus esquemas naturales. Déjeme poner un ejemplo ya muy de padres autoritarios. Por ejemplo, un padre autoritario no alcanza a diferenciar el formato de los hijos. No todos los hijos son iguales. Por ejemplo, hay hijos que son de apego a los padres. Entonces, los hijos que son dependientes o apegados a los padres no requieren instrucciones porque de hecho en su naturaleza ellos quieren estar pegados a los padres. Pero por ejemplo hay hijos que tiene que estarle diciendo el padre, hijo, ven, hijo, estate quieto, hijo, no corras, hijo, no te apartes, son hijos inquietos. Y dices, bueno, ¿y quién estará bien? ¿El hijo que es tranquilo o el hijo que es inquieto? Y dices, pues son diferentes, pero un padre autoritario él establece una autoridad para todos por igual, como si todos fueran igual. Dices, hey, te equivocas porque no todo mundo es igual. Por eso es tan difícil que un gobierno pueda ordenar a una sociedad o una comunidad, porque no todos somos iguales. Y una autoridad sabia dice, a ver, yo soy la autoridad, pero yo tengo que normar tu vida de acuerdo a tu perfil personal, de acuerdo a tu temperamento, de acuerdo a tus valores. O sea, no te puedo gobernar igual que a todo mundo. No sé si me explico. Es como si de repente, voy a poner un ejemplo muy personal. Eh, la norma de salud dice que si comes mucho azúcar, pues entras en riesgo de contraer diabetes, ¿no? Pero resulta que entonces cuando me dicen, oiga, doctor, ¿por qué le pone tanta azúcar al café? Pues porque yo soy hipoglucémico. ¿Cómo? Sí, mi problema es de azúcar. O sea, si yo no como suficiente azúcar, yo voy a tener un bajón y o sea, yo me voy a morir no por exceso de azúcar, sino por insuficiencia de azúcar. Y dices, ¿y cuál es el que está bien? Pues son diferentes padecimientos que tienen que ver con el azúcar. Pero entonces yo digo, yo no raciono el azúcar porque para mí eso no es una norma que aplica para mí. ¿Sí me explico? Pero el que es diabético, no, pues no sé, no le eches azúcar, tómatelo así. Sí me explico. Entonces, con los hijos es lo mismo. Las normas que aplican para un hijo quizás no apliquen para otro. Estoy hablando de un ejercicio de la autoridad, aunque las reglas se aplican para todos, ¿no? Pero ya en una cuestión de autoridad. Y el padre permisivo, si lo tradujéramos a un lenguaje coloquial, diríamos es el padre como, a ver si no se escucha mal el término valegorrista, ¿no? El padre permisivo es se les va a pasar, todo pasa, no pasa nada, no hay problema, así son, déjalos ser, no los limites, déjalos en libertad. Y hemos enterrado hijos de padres que fueron muy permisivos. Eh, alguna ocasión de un matrimonio, ellos perdieron un hijo porque el papá le compró una cuatrimoto y entonces la mamá le decía, pero mira, está bien peligroso, que anda ya, no, mujer, no le pasa nada, pero mira, es que están muy chicos y van tres en la moto y qué tal si no pasa nada, y el padre permisivo, déjalo, son niños, no les va a pasar nada. Y el caso es que tuvieron un accidente por salir a las dunas en la noche, la moto le cayó a uno de los hijos menores, un infante que iba ahí, y el niño murió. El padre pues tuvo que superar esta tragedia, igual que la mamá, hasta el día de hoy, y dices que yo fui muy permisivo. O sea, entendí que quizás los hijos adultos podían controlar la moto, pero no un niño de 6 años, ¿no? Entonces, los padres permisivos no tienen cuidado de la autoridad. Los otros la ejercen sin responsabilidad o detenerse, y los otros, al contrario, ejercen una autoridad donde es como más es tu responsabilidad que la mía, como que no quiero batallar mucho. Y los padres con autoridad son los padres que nos dan cimientos. Pero un padre con autoridad, como dije en una de las sesiones anteriores, la autoridad tiene códigos. Y entonces dijimos que la autoridad motive, protege, corrige. ¿Y qué dijimos?
y dirige. Entonces dices, o sea que la autoridad va a ser, si va a hacer cuatro cosas por ti, te va a dirigir, te va a motivar, te va a proteger y te va a corregir. De las cuatro, a lo mejor la única no grata es la corrección, pero la motivación, a todos nos gusta que nos motiven, a todos nos gusta que nos dirigen y a todos nos gusta que nos protejan. Entonces dices, bueno, si la autoridad me protege, me dirige y me motiva y bueno, pues a veces me corrige, pero con amor, bienvenida a la autoridad. Yo crezco entendiendo que la autoridad es un beneficio para mi vida. Aquí la pregunta sería, ¿y tus papás cómo te criaron? ¿Tuviste padres permisivos o padres autoritarios o los dos? Y entonces la mamá es muy permisiva, el padre muy autoritario o viceversa. Esto lo resolvemos o lo rescatamos cuando alguien dice, eh, mm, por ejemplo, padres permisivos, dile a tu mamá, ¿verdad? Ve con tu mamá, que ella te diga, dices, oye papá, pero te está preguntando al niño a ti, no, no, ahí dile a tu mamá, como ella diga, ¿no? O mamás que no le digas a tu papá, ve, pero no le digas, yo te cubro, que no se entere tu papá. Esto habla de división en la autoridad. La autoridad ya como padres dentro de un matrimonio es una autoridad complementaria o compartida y la ley más alta es la ley del acuerdo. Entonces, cuando un hijo viene con papá o con mamá, le dice, oye papá, esto dice, ¿y qué dijo tu mamá? O déjame verlo con tu papá. Y entonces dices, mira, hijo, papá y yo hemos acordado que lo mejor para tu crianza es esto. Entonces la autoridad está de acuerdo y no hay una dicotomía o no hay hijos que crecen con una autoridad doble. Si tienen una mamá permisiva y un papá autoritario, los hijos van a crecer como grandes manipuladores de la autoridad. Por eso en las series de televisión vemos que está el policía bueno y el policía malo, ¿no? ¿No les ha pasado? El jefe bueno y el jefe malo, ¿no? ¿Y de dónde sacaron eso? Pues de la crianza, porque decían, es que en ciertas cosas mi papá es bien bueno y mi papá es bien mala, pero hay otras cosas donde mi papá, o sea, sí me explico. Por ejemplo, el padre autoritario que les compra a todos los niños, pues ya se van a quién pedirle, ¿no? Y la mamá amorosa que siempre los pone a lavar trastes y a trapear, pues es la mamá terrorífica, ¿no? Dices, bueno, es que los niños aprenden a manipular y de repente dicen, es que a mi papá le pido esto, permiso para esto y a mi mamá le pido para esto, ¿no? Entonces los padres tienen que ponerse de acuerdo para ejercer la autoridad. Por eso dice, no dice padre con autoridad, dice padres con autoridad. Padres permisivos y padres autoritarios. Cuando a un hijo le tocaron dos padres autoritarios, pues crecen bien traumados porque viven todo el tiempo con un yugo. Cuando estos niños crecen, dicen, lo último que quieren vivir es autoridad, porque a mí la autoridad me oprimió, bueno, me fue, pero como en feria, yo ya no quiero saber nada de la autoridad. Cuando cumple 18 años, la primera cosa que quiero es hacer lo que se me dé la gana. No quiero orden, no quiero disciplina, no quiero reglas, no quiero nada, porque mi autoridad fue un peso en mi vida. Me dañó, me vulneró, me lastimaron, me obligaron, me oprimieron, me juzgaron, me criticaron. Cuando un joven crece con dos padres permisivos, es un irresponsable, anda por la vida y por la sociedad generando problemas, chocando autos, quebrando cristales, metiéndose en problemas. Dices, es que tus padres nunca te pusieron reglas, nunca te corrigieron, nunca te dieron un castigo. Pero cuando un joven, una jovencita crecieron con padres que están de acuerdo y que ejercen una autoridad compartida, no, hombre, son chicos correctos, dicen, es que mis padres me enseñaron, mis padres me dijeron que esto era correcto, mis padres me dijeron que no debo robar, que no debo hacer esto, que se llama moral familiar. Vamos a la siguiente lámina para tratar de, de, pues, de despejar esta interrogante, ¿no? Si quieres, ponme las tres, por favor. Aquí hay las etapas formativas, que es entre los 5 y los 12 años. Papá y mamá serán responsables de crear estos tres valores muy fundamentales. Es identidad, seguridad y pertenencia. Si un niño no tuvo en casa estos tres valores, él va a crecer con un síndrome de baja autoestima. Quizás cuando llegue a las 10, 11 años no se le va a notar, pero cuando por ahí después de los 9 años, un niño uno se da cuenta si tiene sana autoestima o baja autoestima y uno se pregunta, pero ¿cómo sucedió? Bueno, es que papá y mamá no fueron hábiles para generar estos tres códigos. La palabra identidad es el sentido de identificación, por eso decimos que présame tu identificación y te ven la foto en la visa y dicen, es idéntico el de la foto, es una identidad, nuestra foto, dices que esta es la identidad. Entonces un hijo, dices, ¿a quién se parece el hijo?
idéntico a quienes se han dado cuenta cuando pelean los esposos. Eres idéntico a tu padre, ¿no? Es que tú eres idéntica a tu madre, pero lo decimos de una forma así de enojo, ¿no? Pero en el uso correcto de las cosas es, te identificas con papá o te identificas con mamá. Entonces yo a los jóvenes les hago un examen express de una sola pregunta y una sola respuesta. Y le digo, oye, ¿te gustaría parecerte a tu papá? Si el hijo dice, no, 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 zafo, dices, tu papá reprobó el examen, porque no, lo que ves no te gusta, no te quieres parecer a él. Y si dices, ¿te gustaría parecerte a tu mamá? No, no, ni Dios lo mande. Bueno, entonces dices, con esto no quiero decir que identidad tiene que ver que los hijos son robots y son fabricados. Me estoy refiriendo al asunto de mi papá ha hecho tan buen trabajo que de grande yo quiero ser como él. Mi mamá ha sido tan maravillosa que yo de grande, o sea, no, no, mi mamá es bien paciente, bien amorosa, bien ordenada, mi papá es bien responsable, nos cuida, platica con nosotros. Es un asunto, al final de cuentas se volvió un asunto social. Este domingo decía, pues el Día del Padre es bien chistoso porque un chocolate, un abrazo y vete a trabajar, papá. Bueno, es domingo, bueno, ya la libraste, pero el 10 de mayo, no, pues es como que la mamá es lo máximo, ¿no? Y el papá como que, pues el papá, ¿no? Pero son códigos morales que establecimos en la sociedad. De repente es como que la parte amorosa, protectora, pero se ocupan los dos, se ocupa una mamá que sea muy amorosa, que es la parte sensible, son las mujeres son más sensibles en ese aspecto, más empáticas, más emotivas, y padres que también sean amorosos, pero con una firmeza, con una correctividad amorosa ciertamente, pero firme. Establecemos padres y madres, establecemos dos códigos complementarios que forman el carácter de un niño. Bueno, entonces cuando el niño dices que yo tengo padres que me motivan para ser como ellos en la vida, yo ya me siento identificado con qué clase de hombre quiero ser o qué clase de mujer quiero ser, no como mis papás, pero tener las cosas que mis padres tienen. Por eso cuando tú ves jóvenes que se quieren parecer al hombre araña o que se quieren parecer a, pues no sé, al Pikachu, dices, oye, papá, pues, mira, tu hijo prefiere parecerse a un fantasma y andan pintándose como vampiros, dices, pues es que el Batman es su referente, él quiere ser como Batman, no quiere ser como tú. Entonces, como el hombre murciélago los impresionó, si ellos se pintan como murciélagos, hablan como murciélagos y los papás ya los descalificaron de su vida. Esto que estoy diciendo es bien terrible, de verdad. Yo creo que tú estás pensando en este momento y ¿qué tengo yo de mi papá? ¿En qué me parezco a mi papá? Seguramente todos, indefectiblemente todos, tenemos algunas cosas que dices, sí, esto sí tengo de mi papá y de mi mamá. ¿Qué tan bueno tengas de tu mamá o qué tan malo? Bueno, pues eso es otro asunto, pero el asunto es que sí hubo residuos en tu vida que tienes identidad de tu papá y de tu mamá. Por ejemplo, déjeme exponer, mi padre era muy puntual, siempre, todos los años se ganaba el premio de puntualidad, súper, súper puntual, y nosotros padecimos mucho eso. Digo, lo padecimos porque él no nos enseñó a ser puntuales, nos obligó, y si llegábamos tarde a algún lugar era una regañada, no, 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 terrible, decías que si llegamos tarde, el papá se arrancaba y se iba y nos dejaba ahí, y después batallábamos para irnos a la escuela, al trabajo, y entonces ya lo veíamos como un abuso, decíamos, se arrancan el auto y se va. Si no están listos, yo me voy y ahí se quedan. Y muchas veces lo hizo. Entonces, en la vida adulta, yo decía, híjole, si llego tarde, no, hombre, el estrés, los nervios, decía, es que llegar tarde era la peor cosa que me podría pasar a mí en la vida. Dices, es que mi papá, ciertamente el valor de la puntualidad era muy bueno. Lo que no era bueno es cómo me enseñó. Y por ejemplo, mamás deprimidas hacen que jóvenes tengan baja autoestima y se hacen codependientes de los hombres. Es como siempre alguien me tiene que cuidar, porque digo, me acuerdo que mi mamá siempre estaba triste, mi mamá siempre se quejaba, mi mamá siempre estaba llorando en el cuarto. O sea, siempre vi una mamá débil. Entonces las niñas dicen, yo quiero un hombre fuerte y de repente se casan con hombres que las maltratan y todo y se fueron con la finta de que a lo mejor ellas querían ser protegidas por un hombre. Con esto no quiero decir que es malo que una mujer busque la protección de un hombre, pero al grado de hacerse codependiente y decirte este hombre te maltrata y todo, pero como tienes miedo de estar sola, tienes miedo de estar desprotegida, pues sientes que a lo mejor el costo de la protección de un hombre es el maltrato, es el abuso,
porque papá y mamá no pudieron darte una identidad correcta de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Con esto, no quiero decir que los hijos tienen la autoridad o, o el derecho de juzgar a sus padres, porque escucha bien, ahí va otro eslogan que puedes aprender. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron en ese momento de su vida. Si les faltó educación, si les faltó información, por los motivos que haya sido, si papá y mamá no hicieron un buen trabajo, igual tienes que honrarlos y agradecer lo bueno que te dieron. Y lo que no te dieron es tu responsabilidad de identificarte. Por eso cuando un joven tiene borrada su identidad de papá y de mamá, hay un cuestionario que lleno y les digo, bueno, no te agrada mucho el modelo de papá y de mamá, no quieres ser como ellos, pero como quién sí quiere ser. Y entonces dices, bueno, ahí es donde el joven dice, pues yo escoge una identidad, no sé, como quién quiere ser, para reconstruir esa parte dañada de tu identidad. Lo diferente de eso es que los jóvenes en la segunda etapa de la vida son influenciados por los amigos y terminan siendo como sus amigos. Y entonces el joven dice, es que mi amigo es así, dices, entonces es que tu identidad son tus amigos. Por eso te identificas con una bolita de jóvenes, con los nerds en las secundarias se da mucho esto de identidad. Los nerds allá, los vagos, los relajientos allá, ¿verdad? Los retraídos en otro grupito y hacen grupos. Y los grupos no son otra cosa más que un sentido de identidad. Y lo que los padres no les enseñaron, pues los amigos se los van a enseñar. Dices, ¿por qué te juntas con puro delincuente? Si tus papás, no, es que mi papá nos abandonó y ahora mis amigos representan mi identidad, yo me identifico con esa bola de delincuentes, por eso soy un delincuente, mira, soy idéntico a todos esos delincuentes, yo me parezco a ellos, yo no me parezco a mi papá, porque mi papá nos abandonó. Y lo que es más terrible es que yo que trabajé en el penal algunos años, en ese periodo yo me di cuenta que todos los que estaban en el penal, la gran mayoría de los jóvenes que restaurábamos ahí, todos tuvieron padres permisivos o autoritarios. Todos. Padres que no cuidaron a los hijos o padres que los dañaron tanto que crecieron resentidos y algún día se metieron en algún problema, hicieron alguna avería. Así de delicado es este asunto de criar a hijos. Luego viene el asunto de la seguridad personal. En el asunto de la seguridad personal tiene que ver con este asunto de ser los padres buenos proveedores para los hijos. Entonces, los padres proveen dinero, obviamente. Los hijos debieran, ahora con los derechos de los niños, deberían de crecer en un hogar donde tengan los básicos. ¿Qué son los básicos? Eh, pues una cama donde dormir, ropa que vestir, suficiente alimento para tener sus 3 comidas. eh, Independiente del lugar donde vivan, tienen que tener ahora otros códigos de seguridad, tienen que tener un ambiente de paz en la casa, que no haya gritos, que no haya pleitos, tienen que tener tiempo de calidad donde papá y mamá se preocupan por los hijos, cómo estás, cómo te sientes, cómo te va en la escuela, qué te ha pasado, qué piensas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos. Y entonces padres platicadores de los hijos y proveedores de afectividad, de economía y de un ambiente sano, que serían los 3 códigos, hacen que un niño crezca seguro. Porque es que yo sé que mis padres se van a preocupar por mí hasta que yo me pueda valer por mí mismo, a mí no me va a faltar nada. Por eso en nuestra cultura hace 3 décadas, donde los padres tenían 10 hijos, dice, sí, pero no es cuántos tengas, pero los puedes sostener. Porque de repente 10 hijos que andan pidiendo en las calles, no tienes tiempo para atender a 10 hijos, no puedes proveerles tiempo de calidad a 10 hijos, no puedes generar un ambiente de orden con 10 hijos, pero ya los tienes y tienes un problema, porque los hijos de repente unos van a salir buenos y otros van a salir malos. Hoy hemos entendido que los hijos se planean responsablemente porque quiero que mis hijos crezcan en un ambiente que yo pueda darles esa seguridad. O sea, sería muy irresponsable subir a un barco, a una lancha de 50 personas, me subo a un elevador y dice el elevador, capacidad, tantas personas, ¿verdad? Peso, tantas personas. Y si yo veo que se subieron de más, yo me bajo, digo, se vaya a caer el elevador y pues ahí dice, o sea, que no puede llevar más peso del que está diseñado. Entonces un matrimonio está diseñado para darle cierta seguridad a los hijos. Ahora, si el padre es millonario y bueno, tiene 50 sirvientes, dices, bueno, de alguna manera compensa el que no, o sea, tiene los recursos para que los hijos crezcan seguros. Pero imagínense una mamá con 2 hijos, con 3, con 4, con 10, con 15 hijos, como en aquella, dices, es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, viví los estertores de un padre que fue
el mayor de 15 hermanos. Entonces digo, hoy entiendo por qué mi papá era así, porque seguramente su papá no tuvo tiempo de educarlo correctamente. Y no estoy culpando ni a mi abuelo ni a mi padre, pero entiendo que eran otros tiempos. Y el día de hoy, en esta plática, podemos a los padres jóvenes decirle, mira, ten 2 hijos, son maravillosos, quizás 3, quizás 4, es extraordinario, pero ya te aseguraste que les vas a poder dar un ambiente de seguridad, les vas a poder proveer todo, vas a poder pasar tiempo con ellos, vas a poderles allegar todos los recursos necesarios, tendrás la capacidad de gobernar a 4 hijos para que no te estés peleando con tu esposa por todas las cosas. De repente este asunto de pensar criar a los hijos, el día de hoy, ay, salí embarazada, ay, no supe cuándo, dices. Digo, bueno, pues ya no estamos en esos tiempos, ¿no? De que, ay, pues, no sé, quedé embarazada nomás. O sea, es medio como que ya no aplica en esta temporada, ¿no? Muy bien, continuamos. La pertenencia es el sentido de pertenecer. Cuando yo entro a este edificio, veo que todos traen su camiseta de la empresa, digo, ah, caray, pues mira, este logotipo dice que yo pertenezco, que se llama ponerme la camiseta. Y hay gente que dice, a mí me honra mucho decir que soy hijo de, que me apellido tal y que vivo en tal familia. Y hay jóvenes que dicen, la verdad, no quisiera decir hijo de quién soy. La verdad, a mí sí me da un poquito de pena que digan quiénes son mis padres. Cuando un hijo no se siente perteneciente, él dice, en cuanto tenga la oportunidad, yo me voy a ir de mi casa, porque yo no siento que pertenezco a este lugar, porque son principios diferentes, valores diferentes. Ahora bien, si el hijo es rebelde, pues obviamente no se siente perteneciente porque él quiere hacer su voluntad, pero ese es un caso diferente. Pero hablo del momento cuando los hijos dicen, es que mi hogar es maravilloso. De hecho, repito, la palabra hogar significa lugar de seguridad y lugar de paz. Por eso, esta parábola tan famosa del hijo pródigo dice que el hijo, viéndose perdido, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y dices, ay, ¿por qué no se fue con otro amigo, se fue a otro país, o se fue a seguirle a Europa? O sea, ¿por qué tuvo que regresar? Porque el joven dijo, en la casa de mi padre, de seguro, yo sé que no me va a faltar nada. Dijo, ahí fue donde mejor me trataron. El hijo dice que vivió perdidamente. Entonces, cuando hay un sentido de pertenencia, te casas y quieres regresar a visitar a tus padres, quieres estar ahí en Navidad, vas a seguir, es que yo llego a mi casa donde crecí y yo, algo pasa en mí que me motiva, digo, ay, mira la casa donde crecí, pero hay gente que odiaría pasar por la casa donde creció, que no quiere ver a los padres y mira, lo veo porque el viejo pues ya no me quedó de otra, pero yo estar con mi papá, estar con mi mamá, la verdad, no, 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 llego de pasadita nomás 5 minutos porque no, esto habla de que ese joven dijo, yo a este lugar no me sentí perteneciente o no quiero pertenecer a este lugar, por eso no convivo con mi casa paterna. Estos son referentes y a los jóvenes les digo, oye, ¿por qué hay jóvenes que se casan y ya nunca quieren saber nada de los padres? Porque vienen huyendo de un lugar donde no se les dio este sentido de pertenencia, pero hay hijos que se casan y van a visitar a los padres, quieren estar con ellos, de repente van a comer a casa de los padres y llevan a los nietos, dices, es que ellos quieren que sus hijos digan, mira hijos, este fue el lugar donde crecí, aquí me trataron de maravilla. Todo eso que estoy diciendo, pues yo sé que es verdad, no me lo estoy cuenteando, pero ¿verdad que sí aplica? ¿Cuántos dicen, ah, caray? ¿Verdad? Continuamos ahí, Vladimir, si me haces favor. Entonces, la familia es importante como un modelo. Subrayé la palabra modelo y fuente de normas explícitas de conducta. Eh, Quiero que pienses en la palabra modelo. ¿Qué es un modelo? Pues es un patrón a seguir. Eso es un modelo. Entonces, los padres modelamos el carácter a los hijos, modelamos los valores, o sea, eh, los hijos aprenden de 3 formas. Aprenden por la vista, lo que ven, la cuestión visual, por la cuestión auditiva, pero hay otro canal más importante que es el canal perceptivo. Y el canal perceptivo tiene que ver con el modelo. Por eso ustedes saben que lo tan trillado que dicen, papá, no me digas qué hacer, modélamelo. Papá, no me enseñes con letras, enséñame con tu vida. Y entonces al final de cuentas nos convertimos en aquello que nos modelaron, no en aquello que nos dijeron, ni solamente aquello que vimos, sino aquello que percibimos en el ambiente. Entonces, tu huella digital del alma se da cuenta cuando tú ves una persona inadecuada, dices, a ver,
¿Y quiénes son sus padres? ¿Dónde creció? Y dices, ah, ya entiendo por qué él es así, porque lo que le modelaron sus padres, pues eso es lo que el niño aprendió. Por eso decimos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo dice el dicho? Hijo de tigre, tigre pintito. Como dices, así dices, mira, de tal palo, tal astilla, ¿no? A como son los padres, son los hijos, dices. No, no necesariamente, pero a veces sucede que los hijos dicen, es que papá, me modelas tan fuerte las cosas que ya no te puedo escuchar. Es más, ya no te puedo ver porque lo que yo veo y lo que escucho no tiene que ver con lo que yo percibo. Y yo veo que probablemente no eres un hombre que tienes peso de moral y me estás modelando algo diferente de lo que me estás enseñando. Entonces hay padres que dicen, hijo, ve a la universidad, ahí te van a enseñar valores, ahí te van a hacer un gran... No, papá dice, mira, la universidad me va a dar capacidades cognitivas, pero no conductuales. O sea, yo puedo ser un brillante científico, pero el modelo de mi vida moral eres tú, no es la escuela, no es la universidad, no es el mejor colegio y no me van a enseñar nada. Entonces de repente ves profesionistas que son muy brillantes en las artes, en la arquitectura, en la ingeniería, pero que tienen muy malas actitudes, dices. Es que la ingeniería, la contabilidad, lo aprendió allá en esa casa de estudios, pero su actitud la aprendió en la casa de los padres. Ahí le modelaron esto, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que nosotros, por eso digo, los padres, tus hijos son el examen de tú como papá. Si tus hijos son buenos hombres, dices, bueno, seguramente les modelaste bien. Ahora repito, la excepción confirma la regla. Hay veces que hay padres que modelaron muy bien a sus hijos, pero los hijos de plano, pues en determinado momento no quisieron, se hicieron rebeldes. Dices, bueno, ahí el problema no son los padres. Tuvo extraordinarios padres, pero él no quiso. Ya la responsabilidad es del hijo, ¿no? O sea, no, no siempre pasa esto, pero generalmente es lo que pasa, ¿no? Se llama sentido de influencia o de influenciabilidad y todos somos influenciables en una forma o en otra. Entonces, los ambientes nos influencian, las personas son influencia para nosotros, los lugares son influencia para nosotros. Por eso usted ve que los mexicanos o otros centroamericanos o latinos cruzan la frontera y cambian, dices, pero ¿por qué cambian si ahí en su país son bien sucios? Bueno, es que el ambiente, que es lo que vamos a pasar, el ambiente les modela que no deben de tirar basura en la calle, que no se deben de pasar el alto, que no deben de faltar el respeto a la autoridad. Dices, ¿y cómo lo supieron? Pues es que al pasar al país vecino del norte, en ese momento hay un modelo que los influencia a ellos en su conducta. Tremendo, ¿no? Esto que estoy diciendo. Bueno, continuamos. Vamos a ir ahorita a ir la siguiente lámina. Bueno, aquí está más definido lo que estoy hablando. Los padres señalan modelos de conducta y conducen a los hijos a través del ejemplo, ¿no? No, pues es una palabrita bien fea, ¿no? Porque tú vas a dar ejemplo, quieras o no quieras, tu vida es un ejemplo. Indefectiblemente, no lo puedes ocultar. Donde andes, cómo hables, cómo te comportes, excepto estás en privado, ¿no? Ahí en el baño de tu casa, pues va. Pero toda vez que estás interactuando con cualquier tipo de persona socialmente, laboralmente, indefectiblemente tú eres un ejemplo de algo. Porque la gente dice, mira cómo es él, mira qué chismoso, mira qué puntual, mira qué irresponsable, mira qué amable. El mira este es el ejemplo, o sea, tú eres ejemplar, eres un ejemplar y te miro y ese es el ejemplo que das. Así que todos, indefectiblemente todos vamos a dar ejemplo, pero los padres no se libran de ninguna manera porque los niños son el momento de su vida donde ellos son observadores sigilosos. Los niños te observan y ven al papá que entra y los niños aprenden, dices, es que mi padre es mi ejemplo y no tienen otro ejemplo. Además, ni les interesa ni quieren. O sea, no se pueden zafar del ejemplo de sus padres. Es imposible que un niño antes de los 9 años, de los 10 años, se zafa del ejemplo. O sea, no lo va a poder lograr el hijo. Indefectiblemente, el ejemplo va a ser de sus padres. Si vive con ellos. Si no vive con ellos, pues con los que viva, ¿no? Pues, hace unos meses, creo que fue en el mes de noviembre, creo que fuimos a una ciudad, entonces pasamos por Morelia, y en Morelia llegamos a una casa hogar de niños huérfanos, y resulta que había 42 niños huérfanos, y los directores de esa casa hogar, pues son personas muy, muy extraordinarias, y nosotros salimos llorando de ese lugar, yo estaba consternado, porque todos esos niños
no sé cómo decir, pero los recogieron, pero para que no se escuche feo, los adoptaron de la calle y, y nos los empezaron a presumir a los niños. No, hombre, nos trataban con una amabilidad, con un amor, con una ternura. Y decía, bueno, es increíble, estos niños están extraordinariamente educados, ¿no? Nos sentamos a la mesa, todos, ninguno tocó su plato, hasta que no dijo el capellán de ahí, que él dijo, pues vamos a dar gracias por los alimentos. Todos inclinaron su rostro, dieron gracias y empezaron a comer ordenadamente. Y yo decía, se me hace como que, a ver, pellizque, me estaré soñando. Y entonces dijeron, es que nosotros todos los días les damos ejemplo de todo lo que tienen que ser todos, todos los días. Y tenían su reglamento. Aquí todos nos respetamos, todos nos valoramos, no tomamos cosas sin permiso, no tomamos alimentos sin dar gracias, no. Y dije, tanto se los han repetido que estos niños son una industria, son una empresa. Entonces, papá y mamá, pues, ¿qué tenemos que hacer? Por lo mismo que no. Nada más que pues aquellos niños tuvieron esa ventaja, nosotros los hijos no los escogimos, ni ellos a nosotros, pero ya nos tienen y ya los tenemos. Los padres alientan la conducta sana cuando usan métodos disciplinarios inductivos. No sé si creo que todos aquí entendemos la palabra de inducción, o sea, te motivo a la ley de los premios y los castigos en lugar de técnicas de afirmación de poder o de supresión o de subyugación de poder, más bien. La ley de los premios y los castigos es, mire hijo, si haces las cosas bien, pues va a haber un premio y si no, pues va a haber un castigo. No se trata de mí, se trata de ti. Yo te quiero, papá, ¿me das permiso ir a tal lugar? Pues a ver, hijo, tráeme la libretita de los premios y los castigos. ¿Hiciste tu cuarto? No, es que, oye, ¿y tus calificaciones? No, es que no estudié. Bueno, hijo, mm, pues es una consecuencia, hijo, pues, pero si haces las cosas bien, vas a tener el premio. Si no, pues es que, hijo, en la vida así va a ser siempre. Es la ley de los premios y los castigos, pero no lo hacemos personalizados. Decimos, hijos, que quiero enseñarte que la vida se compone de premios y castigos. Esta es una disciplina inductiva. O sea, hijo, tú te ganas el premio o tú te ganas el castigo. Yo no tengo que ver en el asunto, ¿no? Lo diferente de eso es, eres un tonto, me tienes bien harto, te lo mereces. No vas a salir porque digo yo, porque mando yo, porque no se me da la gana. Estás castigado. ¿Ya? Muy bien, vamos adelante. Eh, yo sé que les está corriendo la ardilla ahorita, ¿verdad? El hámster, ¿no? Y digo, ay, que si eres hijo, dices, ándale papá y te hablan, y si eres papá, ay, Dios mío, ya párale, ya basta, ¿no? Los padres fomentan la autoestima con las palabras de afirmación, reconocimiento y validación. Esto es tan importante, más que todo el dinero que le puede dar un padre a su hijo, de verdad. Es impresionante lo que pueden hacer las palabras. De hecho, ahora que en esta semana empieza un segmento en la radio que se llama Terapia Abierta y el poder de eh, las palabras que papá y mamá dijeron o dejaron de decir, dejaron una huella para el resto de todos los días de tu vida, siempre hasta que te mueras. Las palabras de papá y mamá están aquí. Hijo, tú eres un campeón, hijo, eres extraordinario, hijo, eres un diamante para mí. Hija, tú eres una princesa, hija, eres una muñeca, eres lo máximo para mí. Y la niña dice, pues, de veras, sí, hija, tú eres extraordinaria, no, no eres una campeona. Y los hijos crecen con esas palabras. Pero imagínate lo que yo escuché en el penal con los delincuentes. Eres un vago, nunca vas a llegar a ningún lado en la vida, vas a ser un fracasado. Así como vas, eres un bueno para nada, nadie te va a querer, vas a terminar en la prisión. Dice la estadística que el 67.9% de los hombres que están en el penal, alguna vez sus padres les dijeron, tú vas a terminar como un delincuente. Alguna vez sus padres se los dijeron. Y dicen los americanos, hijo, esfuérzate, quizás tú seas el próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, los hijos, es que hijo, tú puedes ser el presidente, ¿por qué no? Échale ganas, hijo, tú puedes, tú vas a triunfar, vas a ser un conquistador, vas a ser un empresario brillante. Esa es una forma de fomentar la autoestima y darle afirmación y reconocimiento, hijo, no, hombre, hay muchos hijos, pero tú, hijo, no, no, tú eres el mejor de todo Culiacán. Dices, qué exagerado, no, le estoy dando afirmación, le estoy validando, hijo, tú tienes unos talentos, hace un dibujo el niño, wow, tremendo, no, 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 esto es maravilloso. Este, eh, mi hija hace poco tuvo un recital de violín y ella tocó y salí corriendo y le conseguí unas flores y un mono de peluche y todo. Le dije, hija, eres la mejor violinista de México. Ay, papá, no, no de verdad, hija, es que no, 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 hija, tú un día vas a estar
Así como los que hemos visto en los escenarios, tú vas a estar allá en el Areópago griego dando un concierto de violín. Y dije, no, no, vas empezando. Y dije, esto no, no, no es nada. A lo mejor estoy exagerando, pero mi hija dice, ¿de veras, papá? Sí, hija, yo te veo como una triunfadora. Pregunta, ¿cómo va a crecer con su autoestima ese joven, esa jovencita? Pero papá, por favor, les digo, cuando doy cursos en las escuelas, eres un bueno para nada, inútil, ve nomás cochino, flojo, irresponsable. Tus palabras le están reforzando un código. Tenemos que tener cuidado con benditas palabras, malditas palabras, ¿no? Y jóvenes que han estado en un intento de suicidio, que tienen problemas en terapia, ellos lloran y dicen, es que mi padre me dijo que era esto. Oye, pero eso te lo dijo tu papá hace 45 años. ¿Y qué dice? Mire, aquí lo traigo. O sea, me acuerdo que mi papá me dijo, eres un esto. Y por 20, 30, 40 o 50 años, jamás nunca se borró esa palabra, porque lo dijo alguien que tiene autoridad. Si se dan cuenta qué importante es la autoridad de los padres sobre los hijos. Y pues todos tuvimos unos papás, repito, no podemos juzgar a papá y a mamá, pero si tú eres padre, estás criando, pues aguas porque la vida te lo va a cobrar, ¿no? Continuamos, Vladimir. ¿Qué es ambiente o atmósfera familiar? Bueno, es el conjunto de valores, ya lo hablamos, practicados dentro de un espacio territorial y de tiempo, coma, que norma la conducta humana por aprendizaje de repetición e imágenes y códigos de comunicación verbal, gesticular o perceptual. Acuérdate que la norma por excelencia del aprendizaje se llama la repetición, ¿verdad? A ver, repite, mamá, y el niño, mamá, hasta que, wow, agua, y agua, hasta que, agua, y ya, mire, ya aprendió, ¿no? Igual vas a un curso de manejo, no, mire, así, hágale así, ponga el freno, quítele esto, y tanto lo aprendes que cuando eres adulto manejas, te subes a tu auto y manejas como si dices, ah, es que lo aprendí, ¿cómo lo aprendí? No, hombre, pues lo he hecho tantas veces, me lo han repetido tantas veces que pues ya me lo sé. Por eso cuando papá y mamá repiten una conducta o repiten un lenguaje, se graba y el niño dices, es que pues ya es un código en ti porque te lo repitieron tantas veces, lo viste tantas veces que tú crees así. Usted escuchará que dicen algunas mujeres, es que todos los hombres son iguales. Le digo, ¿de dónde sacó eso, señora? Pues es que todos son iguales. Le digo, pues ¿qué vio? O sea, es que yo vi que mi padre, bueno, su padre, pero golpeaba a mi mamá, pero todos los hombres golpean. Es que fue lo que yo vi. Bueno, es que usted estuvo sujeta a un tiempo territorial vivió en un lugar el suficiente tiempo repitiendo tantas veces esa imagen de papá maltratando a la mamá, que ahora usted cree que todos los hombres son maltratadores. Usted lo aprendió, es un aprendizaje, es un código. Por eso las pláticas de borrachos, dice uno, no, el lenguaje es un lenguaje soez. Cada barrabasada que dicen, dices, es que todos hablan igual ahí y se ríen. Pega, hijo de la, vete a la B. Y hay niños que dicen, mira, dijo su primera grosería. A ver, di niño, vete a la B. Ay, le celebra el papá. Wow, dices, papá, por favor. Cuando tu hijo sea un delincuente, le vas a decir, a ver, ¿quién te enseñó? Si me acuerdo que mi papá me enseñó a tomar mi primera cerveza. Mi papá, mi mamá me enseñó a decir mis primeras palabrotas. Mi papá me enseñó que se podía mentir. Usted sabe el cuento este de no, del cobrador. Dile que no estoy. Y el niño, pues dice mi papá que no estoy. Dices, papá, o sea, no puedes darles un doble mensaje. Al final de cuentas, tus hijos van a aprender lo que tú eres. No, no, un padre no se puede escapar de eso. Por eso esto de ser padre, dices, es que se trata de ti, no se trata de tus hijos, los hijos ya están ahí, pero tú qué vas a hacer, papá, ellos un día van a crecer y por eso es que ya en la tercera etapa, cuando son adolescentes empiezan los reclamos. Es que tú, papá, eres bien así, es que tú, papá, acuérdate, y tú, papá, acuérdate, es como, mira, lo que me enseñaste, papá, no me estés reclamando, tú eres igual o peor. Hijo, tiene tu cama, y dice el hijo, ven, papá, te voy a dar un tour. Y le abre la puerta del cuarto, ve tu cama, papá. Bueno, pero yo soy tu papá, dice el hijo, o los papás, hijo, cuando tú seas, ahorita no puedes fumar, cuando tengas edad, el mensaje no verbal es, hijo, te puedes envenenar los pulmones, nomás espérate que seas grande. Digo, oye, papá, no seas tan bárbaro, o sea, como que cuando seas grande ya puedes tomar, cuando seas grande ya puedes, no. ¿Sabes qué, hijo? No, no es correcto eso.
ni ahorita, ni mañana, ni nunca. O sea, tú tienes que ser un hijo correcto. Si tú lo quieres hacer, hijo, quiero enseñarte que va a haber consecuencias, pero yo nunca te voy a decir que cuando seas grande puedes hacer tales o cuales cosas. Es como cuando tú seas grande tienes derecho a romper las normas, las reglas y hacer de tu vida lo que tú quieras. Dices, no, hijo, tienes derecho a cuidarte, tienes derecho a respetar a los demás y tienes derecho a triunfar. Si tú no lo quieres, bueno, van a ser tus consecuencias, pero tú tienes derechos de ser un hombre triunfador en la vida, una mujer extraordinaria. Tienes derecho. Y yo te lo comunico verbalmente, con mis gestos y en el ambiente en que tú vives, en la atmósfera que está en tu casa. Dile, hijo, yo eso no te enseñé. Mi madre decía, hijos, yo no les enseñé a ser desaseados. Hijos, yo no les enseñé a ser deshonestos. Yo no les enseñé en todos los países, o sea, la atmósfera, el ambiente en el que creciste, hijo, estos no son los valores que nosotros, papá y mamá, creamos como una atmósfera para que tú vivieras ahí. Así que crear atmósferas es muy importante. Hasta en los trabajos hay atmósferas, ¿verdad? Usted entra a este edificio y en inmediato usted se da cuenta que hay una atmósfera y que hay un ambiente que, que, que nos expresa que hay algo detrás de todo lo que estamos, ¿no? Continuamos, Vladimir. Atmósfera tóxica familiar, bueno, hemos hablado mucho de esto, que es una familia tóxica. Si pensamos en nuestra familia y sentimos que no formamos parte de ella, que no nos comprenden o que nos dan más problemas que ayuda, deberíamos plantearnos que a lo mejor nuestra familia podría clasificarse como familia tóxica, ¿no? O sea, te quieres ir de tu casa, ¿no? Continuamos. Conducta agresiva en la familia, bueno, aquí les vamos a leer ambiente familiar estresante o poco estimulante, padres enojados en casa. Uf, bien gacho, yo crecí con un papá así, no, no, me arruinó la vida porque ahí viene su papá y a correr, a meterse debajo de la cama o fingir, es una locura, o sea, dices, es que un padre enojado parece que ahí viene el león y a correr, ¿no? Disciplina severa o incongruente, haz esto porque yo lo digo, pero tu papá no responda. Yo le estoy dando una orden, le tiene que obedecer. Aunque no te explico, no te doy ejemplo, nomás quiero que lo hagas porque yo lo digo. Dices, papá, es que tú no lo haces así, pero yo soy tu padre, ¿no? Dices, oye, papá, no seas irresponsable, como que yo soy tu padre. Falta de calidez materna y paterna y de apoyo moral, exposición a actitudes agresivas o violencia por carácter o adicciones en la familia. Si hay un padre adicto, no, pues ya de entrada, o una madre adicta, dices, ya de ahí para adelante es un problema serio, ¿no? Padres que impiden las amistades sin consenso, o sea, hijo, tú puedes tener amigos, elígelos, pero yo no te puedo prohibir qué amigos tienes, pero sí te puedo decir que si tienes malos amigos, vas a terminar mal, ¿no? ¿Continuamos? Ya no hay, es la última. Ah, miren, qué chido. Terminamos. Que dicen, ya, ya, déjenos, ya, ahí muere. Dice en el inciso de violencia por carácter. Ajá. Se refiere a temperamento de los padres. A temperamento. Bueno, permítame tantito, no es que estoy poniendo en silencio esta cosa, porque no nos va a dejar. No hay cómo ponerlo, pero que ya se haya aplacado. Lo que pasa es que el carácter puede ser violento, actitudes violentas dañan, ¿no? La pregunta es que el temperamento, déjeme explicar, va a ser un poco complejo, pero dice, si tú eres colérico, estás obligado a gritar, patear cosas, y no, 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 o sea, eres colérico, pero tú tienes que hacerte responsable de tus debilidades. El colérico tiene un cuadro de debilidades y de cualidades. Dices, bueno, si tú eres una persona madura, dices, ¿cómo hago que mis cualidades estén vigentes? ¿Y cómo hago que mis debilidades? Porque si yo no controlo mis debilidades, voy a perjudicar a alguien. Por ejemplo, un grupo de alcohólicos anónimos, el alcohólico, yo me doy cuenta que en mi enfermedad dañé un montón de gente, por eso hay un paso que es la reparación de daños. Dices, ¿qué es eso? Pues es que cuando yo era alcohólico, no, hombre, le di en la torre a media humanidad, pero el día de hoy yo me hago responsable, ¿sí me explico? Yo me hago responsable de mi alcoholismo. Entonces, de hecho hay un libro que dice cuando, bueno, no trata de eso, pero dice cuando doble A llega a la madurez, pero yo digo, cuando el alcohólico llega a la madurez, dice, yo soy responsable, perdóname, yo no debía haberte gritado, no debía haberte ofendido, y el día de hoy estoy cambiando, o sea, ya no grito,
ya no, o sea, que es la neurosis, entonces dices, por eso los programas de recuperación tienen que ver con el carácter todos, ¿eh? Neuróticos anónimos, comoderos compulsivos, dices, es que el problema no es que dejes de beber, o sea, ¿eso qué? O sea, qué bueno, digo, ese fuera el colmo que, o sea, el problema es tu carácter, pues, y entonces las esposas dicen, mire, mejor que siga tomando, porque ya no toma, pero ahora grita, patea, dices, ¿de qué sirve el programa? Y le tiran al programa y dices, el programa es extraordinario, el problema es que no te lo has aplicado al carácter, entonces dices, un padre colérico, pues, arréglate porque vas a dañar a alguien y si en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pide perdón. Sabes que hijo no debiera haber gritado, saben que hijos, perdónenme, a veces no me puedo controlar y se me sale el gol en la jaula y yo sé que no deberé de gritar, perdónenme porque yo no quiero crear un ambiente, me perdonan hijos. En otra generación, pedirle perdón a los hijos, ya me hubieran apedreado aquí, pero pedirle perdón a un hijo es la cosa más maravillosa del mundo, porque el padre dice, o sea que mi padre se equivoca, pero cuando él crezca, va a decir, mi padre tuvo la carácter y la madurez de venir y decirme, hijo, perdóname porque te grité y no debí haberlo hecho y sé que te dañé, hijo, ¿me perdonas, hijo? Por mi mal carácter. Pero entonces yo digo, vienen a una tribuna algunos, dices, está bien que digas en tribuna qué hiciste y todo, pero sería bueno que fueras a tu casa con todo y tribuna y la pusieras en la sala de tu casa y dijeran, esposa, hija, siéntense, quiero decirles que yo soy un problemático, que tengo un mal carácter y que los he dañado, me perdonan, eso sería extraordinario. De hecho, se lo pienso proponer al programa de doble, ya tribuna en casa, ¿no? Pero no sé si contesta la pregunta, ¿no? O por ahí va la cosa, ¿no? O sea, no podemos evitar nuestros efectos del carácter, pero lo que sí podemos es darnos cuenta que si estamos dañando, corregirlos o en el peor de los casos, por lo menos pedir perdón mientras no lo corregimos, porque si no, sería una gran justificante. Hay los flemáticos, entonces el que nació flemático ya la libró, pero el que nació colérico, no, o sea, ya le fue como en feria, no es cierto. Por ejemplo, el flemático agrede con el silencio. No te hablo, me callo, no te digo nada y tú estás trinando de coraje y el otro como si estuviera viendo la silla y dices, es una agresión y cómo con el silencio me estás ignorando. Por ejemplo, el sanguíneo, ¿cómo agrede? Con su irresponsabilidad. El melancólico, ¿cómo agrede? Diciendo cosas así como, pues es que como tú no puedes, no, pues es que como yo sé que tú no sabes, como sé que no vas a poder, o sea, son muy diplomáticos, pero también es una agresión. Y el colérico es el que de repente se enoja y dice, ya me tienen hartos. Y el flemático nunca va a gritar, pero agrede de otra forma, ¿no? ¿Qué cosas, no? Es como dices, es que yo te golpeé con la mano, siempre tú te fuiste con otro hombre y me golpeaste en el alma, o sea, estuvo peor, o sea, Perdón, ahorita que lo estás mencionando, finalmente, eh, cual sea la cuestión de carácter, llegamos a lo mismo, de una u otro estilo, estamos cayendo en violencia o en agresividad. si cualquier temperamento puede caer en violencia, colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, o en el enneagrama, los 7 vértices o vórtices, es que la ira es una característica natural del ser humano. La forma en que aplicas la ira, en que manifiestas la ira, que es violencia, ahora si te agarras pegando con la pared tú sola ya en el rincón pues tú sabrás, ¿no? O sea, que sería en el mejor de los casos, si ya te vas a enojar, pues ve y grita allá en medio del desierto, allá en el llano, allá, se explico, patear el árbol, pero eso ya es una cuestión responsable, porque la verdad, no es que no podemos evitar enojarnos, lo que sí podemos evitar es qué hacemos con el enojo. Ese es el verdadero problema, ¿no? Está difícil. No, está difícil, por eso todos cometemos problemas de ira. El que diga que no, pues Que no miente sé la qué primera vamos a hacer vez. con él, ¿no? ¿Alguien no se enoja aquí? ¿Alguien nunca se ha enojado? Hasta los jovencitos que están aquí, te aseguro que más de una rabieta han hecho, ¿no? Adelante. No es en caso mío, no, No, no se pero preocupe, es adelante. cuando la persona no toma, de repente explota por alguna palabra que no le gustó, explota y no es alcohólico y explota y no sabe pedir ni disculpas, ni perdón, ni rogar. Es más difícil, ¿verdad?
Y porque no es agresión, que si él no ofende, pero ofende es una agresión, para mí es una agresión. Sí, mire, la neurosis es una enfermedad igual que el alcoholismo. O sea, la neurosis no es propia del alcohólico, pero es una enfermedad igual que el alcoholismo. No puedo decir que peor, pero diferente, ¿no? Dices, pues de todos modos genera un daño, ¿no? Y la soberbia impide que las personas pidan perdón. Eso es para todos los tipos de conductas, ¿no? Porque el codependiente, el alcohólico, el adicto, el mujeriego, dices, o sea, el daño es lo de menos, pero lo reconoces, pides perdón. Ese es un asunto del carácter, pero se llama soberbia. O sea, yo nunca pido perdón, dices, pues ¿quién te crees? ¿Ah? Yo, hay que se aguanten, dices, es que eres agresor porque el mensaje no verbal es tengo derecho a equivocarme y además no, no asumo la responsabilidad de pedir perdón por el daño cometido, ¿no? Porque cuando pedimos un préstamo y pagamos esas que discúlpame, me tardé o discúlpame, no te he podido pagar. Pero te digo, ya me prestaste y no te voy a pagar, ya hazle como puedas. ¿Qué dirías? Dices, oye, qué tirano mira, me pidió y no me pagó. Es lo mismo con la conducta. Cuando yo te daño y no te pido perdón, te hice un daño y no me hice responsable del daño. Pues no te voy a pagar. Te choqué el auto en el estacionamiento y no te voy a pagar, y hazle como quieras. Sí, ¿para qué lo estacionaste ahí? ¿Sí me explico? O sea, lo estoy como haciendo una alegoría, pero es un problema de la conducta humana y se llama neurosis, ¿no? De verdad. Y por eso hay grupos de neuróticos anónimos, ¿no? Dice, yo no fumo, no temo, no tomo, no voy con mujeres, pero tengo un genio que si me agarran enojado, Dios guarde. Entonces sí hay personas que tienen un problema de neurosis, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Bueno, pues creo que estamos agotando el tema. Son las 7:34, 35. Pues si no hay más preguntas, comentarios, hasta aquí esta clase. Mañana tenemos otro tema similar y vamos a ir avanzando. Ojalá que podamos tocarlo del tema de los adolescentes, el tema de los adultos, pero pues ya veremos, ¿no? Así que pues agradezco su atención. Llévense a casa lo que puedan y pues si cometí algún error, pues ahí me disculpan, ¿no? Pasen buenas tardes. Muy bien. Agradecemos al doctor Víctor Hugo por el desarrollo del tema el día de hoy. Son temas muy interesantes y que son de mucha ayuda, ¿verdad? Y bien, pues compañeros, recordar que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Y pues vamos a dar por terminada la reunión. Pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la serenidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la serenidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.